sobre el fallo que acaba de ocurrir, en donde condenan a Ricardo Echegaray, el ex titular de la FIP, pero absuelven a Fabián de Sousa y Cristóbal López en la causa Oil. Los tres estaban relacionados con un mismo delito, fraude a la administración pública, a tal punto que el juez Ercolini dijo, no, esto no es evasión, es fraude, porque utilizaron el dinero del Estado para negocios particulares. Sí. Y entonces, ya que hablamos con un gran, jurista, Eduardo Jerome, fue además juez, es abogado penalista, conoce de este tema, y queremos aprovechar la conversación para hablar un poco de justicia sobre esta noticia de último momento. Eduardo, gracias por atenderme. Hugo Machiavelli, ¿cómo le va? Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una primera mirada, por favor, Eduardo, sobre este fallo. Se lo recuerdo si no lo vio porque acaba de ocurrir, que es en la causa del combustible. Ustedes recuerdan, ¿no? Más o menos Sí, 8.000 millones de defraudación al Estado por otorgamiento irregular de planes de pago, la utilización por parte de los dueños del Grupo Índalo, que eran partícipes necesarios de una maniobra por la cual utilizaban la extensión de sus empresas con el dinero del Estado. Sin embargo, dos de los tres jueces, el juez Javier Ríos y Fernando Machado Peloni, votaron a favor de la condena de Echegaray. Está bien porque es un exfuncionario, tal vez el mayor responsable, pero de la maniobra eran partícipes tanto Cristóbal López como Fabián de Sousa, que fueron absueltos. El que votó en disidencia fue el juez federal Andrés Basso, luego de 80 audiencias en un juicio ya bastante extenso. ¿Cuál es su mirada así a prima facie sobre esta sentencia? Hugo, ya la justicia viene bastante malversada, está muy mal vista por la gente, realmente estos fallos lo único que hacen es contribuir largamente a ese desprestigio. Absolutamente, porque primero y principal, que no puede haber una evasión en la cual solo participe una sola de las personas, sino que estos delitos son delitos en los cuales se actúa en complicidad, etcétera, y la prueba está que si hubieran tenido realmente razones o jueces, y bueno, no habría habido un tercero que hubiese votado en contra. O sea, estas son las cosas claritas en las cuales se advierte que el poder está por sobre la justicia. Esta es la realidad. Pero, como decíamos, Hugo, estas cuestiones que contribuyen a un desprestigio mayúsculo por parte de la justicia, no te pidan en hacerlo. Con tal, el otro día asistimos a un fallo vergonzoso en la cual se eximía a Cristina y a toda la runfla de secuaces del tema de los hoteles de Otesur y los Sauces, al juicio de ellos, un sobreseimiento. Y hubo una sola y honrosa excepción también en ese momento, que fue la jueza Paliotti, que prestigia a la justicia, que dijo, no señor, esto no puede ser. Hoy estamos viendo que el fiscal que apelaba criticó en durísimos términos a Diego Velasco, a los jueces. A los jueces Grunberg y Obligado. No cambia. Sí. Es preocupante porque, insisto, hago la digresión en esto para contarle a la gente que uno, como periodista, además está en la obligación de visitar tribunales, de conocer las causas para informar con precisión y digamos con el soporte documental que corresponde. Y en este sentido, las fuentes alrededor de la investigación que encabezó el juez Ercolini consideró que había un fraude del Estado porque no era solo una evasión, no era no pagar el impuesto como le va a pasar a Giordano con un nuevo juicio y una condena que ya tiene por evasión o vaciamiento o ese tipo de delitos tributarios, sino que acá utilizaban el dinero del Estado para expandir las empresas, ¿no? Exactamente, eso fue lo que desde un principio se tuvo noticia, y no se habla de unos pocos pesos, se habla de miles de millones. Entonces, ¿cómo se puede pretender que el ciudadano común, que todos nosotros cumplamos con la ley
si vemos permanentemente que los grandes protegidos no lo hacen y que además cuentan con el beneplácito de los jueces, que son los que tienen que mantener que exista justicia en este país? Realmente esto es repele al sentido de bien común, repele a todos aquellos que creemos que este país puede crecer, puede ser bueno, etcétera, porque la gente se desesperanza cada vez más. Además, las políticas son acordes a estos fallos, porque todo va en detrimento de la gente. ¿Y a dónde vamos, Hugo? ¿A dónde estamos yendo? Estamos en un declive que realmente nos causa alarma, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos de algo, que el último bastión que tiene la República es la justicia. Si el ciudadano no puede ir a la justicia, no tiene dónde defenderse del poder. Y vemos que hay réprobos y elegidos. Están los que son beneficiados por los jueces, que generalmente son jueces que están puestos en ese lugar. Y acá viene otro aspecto muy importante, que también hubo un fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. Jueces que fueron puestos por Consejo de la Magistratura obsecuentes y al servicio del poder. Entonces, gracias a eso, a que los políticos tuvieron preeminencia en esos consejos, donde podían nombrar y destituir a quien quiera o evitar la destitución de quienes les convenía, por esa razón, entonces tenemos una playa de magistrados que en lugar de prestigiar a la justicia la enlodan cada vez más. Ahora, qué interesante, porque este es un problema de fondo. Yo decía que, ya que traje a cuento la noticia de hoy de Giordano, para hablar con propiedad se llama insolvencia fraudulenta por el vaciamiento de su patrimonio, la otra causa, digamos, del orden penal y económico que deberá afrontar en juicio oral el peluquero y que ya tiene una condena en ese sentido. Y que esta, la del combustible, no, digamos, se emparente inicialmente por el tipo de delito de evasión, pero después hay un fraude al Estado, como usted dice, en el que Echegaray parece que ya sin poder es condenado. Es una locura además que un ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que nos cobra impuestos hasta cuando respiramos, haya sido parte de una maniobra para beneficiar a personas cercanas al poder actual incluso, ¿no? Eso es insólito. Y el beneficio de los empresarios, ¿no? Pero lo que sabemos positivamente son los montos, los capitales que manejan tanto de Sousa como López. Entonces, díganme si no es de sospechar, pero fundadamente, que este fallo no sea debido a una cuestión de un beneficio patrimonial por parte de quienes lo firmaron. Qué interesante, esto, ¿no? Es algo que a cualquiera no le llama la atención porque, por el contrario, es lo que se supone que ha sucedido, ¿no? Claro, claro. Y esto es terrible, esto es lamentable. Eduardo, y esto obviamente va a ser apelado, y es interesante porque es otra de Netflix. Vamos a tener en la sala 1 de la Cámara de Casación, a ver si no me equivoco o no me falla la memoria, la sala 1 que debe resolver sobre el sobreseimiento en la causa Tesur y los sauces de Cristina Fernández, de sus hijos, también de Lázaro Báez, también de Cristóbal López y Fabián de Sousa, apelada por Diego Velasco. La sala 1 compuesta por Daniel Petrone, Berra Otavenia, exactamente, y la tercera... Ana María Figueroa. Exactamente, pero, mientras que Figueroa es una convicta acá, porque responde a los designios del poder de una manera digna de un juez, por lo menos sabemos que allí hay dos jueces, dos magistrados ejemplares como el doctor Barroeta Beña y el doctor Petrone. Que por suerte no fue designado presidente de la Cámara de Casación, porque si hubiera sido designado ya no tenía poder para juzgar, ya sus funciones eran administrativas. Pero en cambio, eso da señal de que por lo menos podemos esperar un fallo justo que cambie esta situación, tanto respecto de Otesur como respecto de este engendro que usted acaba de mencionar. Hoy combustible, por eso es interesante, porque Slocar finalmente asumió
en la Cámara de Casación como presidente, pero la Sala 1 debe resolver sobre Otesur y los Sauces, ahora va a resolver cuando apelen en Oil Combustible, también este beneficio que obtuvo seguramente de Sousa y López, también seguramente apelará la defensa de Chegaray, y también deben resolver, y no lo hicieron, esa misma sala, sobre el memorándum de entendimiento con Irán, en donde Cristina Fernández y otros tuvieron el beneficio de la audiencia preliminar, un hecho también insólito para un caso, una causa, una investigación muy grave, ¿no? Que tiene de fondo, como telón de fondo, el atentado a la AMI, además. Pero tal cual. Por suerte, la integración de esa sala, con la única excepción de Figueroa, nos permite albergar esperanzas de un fallo que realmente nos devuelva la confianza en la justicia. Barroetaveña, ¿no? Barroetaveña, así es. Barroetaveña. Diego Barroetaveña y Petrone. Y Daniel Petrone, sí. De los que cabe esperar un fallo justo, un fallo que realmente no responda a una motivación política, sino jurídica. Mire qué interesante. Conversamos con Eduardo Jerome, ex juez, abogado penalista, un jurista, un hombre que entiende mucho y que tiene la experiencia del campo y de la trayectoria jurídica necesaria para ayudarnos a entender lo que pasa hoy con la justicia, el poder tal vez más importante de un sistema democrático. Y en ese sentido, fíjese este dato de color, tanto Petrone como Barroetaveña, así es, ¿no? Barroetaveña, sí. La E y la otra vocal ahí juntas se me chispotean. Pero en cualquier caso, ambos jueces vienen de una larga trayectoria, uno de San Isidro, el otro de San Martín, a diferencia de la jueza, que tiene una trayectoria vinculada solo con el mundo académico, no con el ejercicio de la profesión. Y es la que más se tilda vinculada con el kirchnerismo, ¿no? Si no me equivoco, de la lista celeste, además, mientras los otros jueces son de la lista Bordeaux, esto es la Asociación de Magistrados. Exactamente, está muy dividida dentro de la Asociación de Magistrados, como en todos lados, ¿no es cierto? Hay una playa de jueces, de fiscales que responden a los CA, como por ejemplo hay un fiscal en la Cámara de Casación que se llama Javier de Lucas también, otra persona que como Figueroa rifó la justicia y se adscribió a la política y al gobierno. Entonces hace todo lo que le conviene al kirchnerismo. Claro. Esos son los magistrados, los funcionarios que no queremos que haya más y que queremos que un Consejo de la Magistratura bien constituido los elimine, porque aspiramos a que haya jueces que hagan justicia y no política. Correcto. Eduardo, sobre eso lo quiero consultar aprovechando que tenemos unos minutos más. Para muchos, incluso Sapsay y otros abogados constitucionalistas y especialistas en esta materia, dicen que esta Corte, que hoy falla como inconstitucional o determina la inconstitucionalidad de la ley que había en su momento empujado Cristina Fernández como senadora en el 2006 para reducir de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura. Esta Corte sería más técnica por primera vez, más ceñida al derecho, más jurídica y menos política. Y a su vez, eso también pudiera o no tener cierta influencia en fallos claves en causas de corrupción. ¿Cuál es su mirada, Eduardo? Mire, Hugo, como primera medida, tengo que ver que este fallo tardó 15 años. Entonces, un fallo de 15 años no es un fallo que se dicte justicia, porque la justicia tiene que ser expedita, tiene que ser relativamente rápida, tiene que responder a las necesidades y no entrar también en una especulación política si es momento o no de fallarlo. Ajá. Yo no sé, no tengo si bien creo que los miembros de la Corte son personas de antecedentes, así tipo jurídico, pero no sé, también creo que esta Corte, con alguna excepción, como por ejemplo el doctor Rosenkrantz, que siempre ha fallado jurídicamente, también creo que ha
medido muchas veces los tiempos políticos, ¿no? Entonces, sí, puedo tener confianza en algunos fallos como este, pero si usted me dice, ¿usted confía plenamente en el tecnicismo de la Corte? Y yo creo que la Corte también se deja llevar por los tiempos políticos en muchos casos. Entonces, mi confianza es relativa, es menguada. Claro, interesante, porque sin darnos cuenta caemos casi en una suerte de análisis, no sé si filosófico, pero temporal y ensayístico del derecho, y se lo digo en este sentido. Para muchos, durante el gobierno anterior, hubo un accionar judicial con algunos poderes del Estado como auxiliares del Poder Judicial, que avanzaron sobre algunas materias como nunca antes, la ley del arrepentido, que lograron que por primera vez empresarios en causa de corrupción se declararan como arrepentidos, pero también fuesen imputados, y ciertos avances que parecía mejorar a la justicia. Esto parece que retrocedió en un punto, pero parece que también tiene por momentos ciertos avances. Así como la democracia imperfecta que aún mantiene trampas electorales, ¿usted cree que la justicia avanza y mejora o es muy cíclico y hay 3 pasos para adelante o 2 para atrás? Es cíclico. Nos tenemos que guiar por la realidad, Hugo. Una cosa es lo que nosotros esperamos, una cosa es lo que anhelamos que suceda. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que aparecen estos fallos. Siempre aparecen fallos en el fuero federal y aparecen fallos en el fuero ordinario liberando delincuentes en forma indiscriminada, donde permanentemente, ayer sin más, salió que un liberado tuvo abuso sexual contra su expareja y estaba en su casa con tobillera electrónica. ¿Cómo suceden estas cosas? Esto hace que nuestro accionar judicial, yo no veo que ande 3 pasos para adelante y 3 pasos para adelante. Creo que, como usted mismo lo dijo, es unos pasos para adelante, unos pasos para atrás, en donde hay jueces que realmente quieren hacer crecer este creimiento de la sociedad en la justicia con fallos justos, y muchos jueces que no les importa, que ya sea por cercanía con el poder o por ideología, cometen realmente actos de barbarie jurídica, sin que les importe. Por esa razón, estimo, Hugo, que sería interesante, y lo vengo sosteniendo yo desde hace tiempo, que así como los arquitectos o los médicos son responsables cuando se cae un edificio, cuando se comete una mala praxis con un paciente, que los jueces también sean responsables, civil y penalmente, cuando cometen actos de barbarie jurídica, y por culpa de esos actos indiscriminados o irresponsables, suceden hechos luctuosos que ocasionan nuevas víctimas. Esto creo que es algo que en algún momento tendría que suceder, porque si no, de alguna forma la corporación judicial sigue protegiendo a sus miembros. ¿Usted es optimista, Eduardo, con respecto a lo que sigue, o hay una cronicidad de la degradación? Quiero ser optimista, Hugo, porque si no lo fuera, realmente perdería la esperanza, que es lo que más uno trata de conservar, ¿no es cierto? Quiero ser optimista, quiero esperar que haya un cambio también, quiero esperar que en el 2023 cambien las autoridades, venga un gobierno que respete las libertades, un gobierno que se fije en el pueblo y que no que use al pueblo, y que coetáneamente con eso aparezcan las instituciones fortalecidas. Quiero por lo menos tener esa esperanza y esa expectativa, Hugo. Y además de la alternancia, porque creo que en estos últimos 20 años que se cumplirán en el 23, claramente hubo 4 gobiernos de un signo y solo uno del otro. No es que tiene que estar absolutamente parejo, pero en una de esas la alternancia también mejora, ¿no? Porque cada uno debe rendir cuentas por la gestión de gobierno y no pareciera que eso pase en la Argentina. Digo, los resultados están a la muestra. No, indudablemente. Donde la Argentina, donde llevamos
prácticamente 75 años de populismo, con algunas excepciones, y con ese populismo que conlleva clientelismo, conlleva la indignidad del ser humano que es manejado, arreado para concurrir a los actos, para ser votado, que lo compran con dádivas, etcétera. Bueno, todo eso es lo que esperamos que por lo menos cambie, Hugo, para que podamos aspirar a un país que no seamos el último, como estamos ahora, el último en materia de inflación, el último, estamos perdiendo los lugares que teníamos en materia de educación, etcétera, ¿no? Eduardo Jerome. Sí, lo escucho, sí. Lo escucho, o te escucho. No, que coincido con usted, Hugo, en que hay que conservar un poco de ese optimismo para que la cosa cambie. Pero reconozco también que nos van a tener que mostrar que eso puede suceder, si no, esta esperanza, muchísima gente que está queriendo emigrar del país, de una manera que desde hace muchos años, un país que fue de inmigrantes se transforma en un país de emigrantes, para gran desgracia de todas las familias que ven que parten sus hijos, familias que se disgregan, etcétera. Y bueno, lo han logrado de lo que han hecho durante tantos años los gobiernos que hemos tenido hasta ahora. Eduardo Jerome, ex juez y abogado penalista, bueno, un experto y un hombre con un hombre sabio en el marco de lo jurídico. Le agradezco este contacto, le mando un abrazo. Un abrazo grande, Hugo. Hasta pronto. Cualquier momento. Hasta cualquier momento. 57 minutos de las 20 horas.